¿Qué tal? Muy buena tarde. Continuamos con nuestras actividades del Coloquio de Primavera Soyet 2026, Profesiones Globales, Experiencias Interculturales. Ahora damos paso a la conferencia titulada La música como herramienta intercultural de las manifestaciones artísticas a las competencias comunicativas y será impartida por el licenciado Mario Andrés Rivas Bárcenas. El licenciado Mario tiene estudios en comunicación asertiva, hermenéutica, docencia en educación a distancia y multiculturalismo aplicado a la filosofía y las ciencias sociales. Desde 2019 es profesor de asignatura de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en las áreas de comunicación, intercultura, teoría de la comunicación y epistemología de las ciencias sociales, las cuales son impartidas en las licenciaturas de comunicación, enseñanza de lenguas extranjeras y relaciones internacionales. Ha publicado en diversas revistas digitales institucionales de la UNAM sobre temas de comunicación, interculturalidad y el consumo musical en la actualidad digital. También es coautor del libro La comunicación y sus encuentros creativos con la cultura y el arte, con el texto Cajita de herramientas musicales, propuestas comunicativas desde un esbozo teórico histórico de la sonoridad. Asimismo, ha participado en diversas conferencias y presentaciones de libros, donde se destacan el primer conversatorio de cultura e interculturalidad, organizado por el Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán, y también ha participado varias veces en nuestro coloquio, nuestro ciclo de conferencias, perdón, Babel, la lengua nunca termina, y también en el Congreso Nacional de Lectura e Interculturalidad. Así que le damos el micrófono al licenciado Mario para que pueda comenzar con su presentación. Muchas gracias, maestro Mario. Creo que sí, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por asistir a esta sesión en la cual, bueno, me siento honrado pues de poder participar, sobre todo con un tema que se ha convertido ya desde hace algunos años como uno de mis ejes principales de trabajo, de docencia y, ¿por qué no también hablarlo también como como un faro para mi forma de ser y mi forma de comportarme y de interrelacionarme con las personas, que tiene que ver con este enfoque de la interculturalidad? La interculturalidad que se convirtió en el eje de este coloquio de Primavera Soyé 2026 y que, bueno, pues tiene muchas posibilidades. Dentro de lo que me ha tocado estar trabajando en el ámbito docente y también en el ámbito profesional, pues se acerca precisamente al área o a la disciplina de la comunicación, en la cual este ejercicio que realizamos nosotros todos los días de manera cotidiana, pues precisamente forma parte también de nuestra forma de interrelacionarnos con las personas. Y cuando pensamos en ello, pues regularmente lo hacemos con pues, las personas que forman parte de nuestro mundo, de nuestras actividades diarias, pero también, sin darnos cuenta, en muchas ocasiones estas relaciones, estas interacciones son más amplias y nos vamos relacionando con personas que forman parte de otras comunidades, que forman parte de otros lugares, de otras regiones. Ahora que potenciado con los medios digitales, también tenemos una situación de relación con otros ámbitos más allá de nuestras fronteras. Entonces, constantemente estamos en contacto con personas y eso nos lleva también entonces a un contacto entre distintas culturas. Cuando pensamos en culturas, híjole, pues se puede ir a muchísimos lugares a este concepto de culturas. Hay muchos autores que han hecho relatos y han hecho pues algunas revisiones de este concepto y bueno, pueden encontrarse hasta, no sé, 300, 400 definiciones distintas, y no es una exageración. Es un número que por ahí anda ahí rondando en algunos textos, por ejemplo, de Néstor García Canclini, otros autores de origen latinoamericano, que han identificado esta cantidad de definiciones de cultura. Yo me quisiera ir para la sesión del día de hoy sobre un enfoque que sería el de las manifestaciones artísticas. Regularmente cuando pensamos en culturas o cultura, lo vemos directamente como esta forma de la parte de la identidad que tienen las personas, ya sea en una región, en una comunidad, en un país, eh, quizá también hasta en una cuestión pues, de religión, también de su visión
identitaria a través también de una cuestión política, hasta económica también. Estos elementos van formando parte de las tradiciones de las personas. Y entonces aquí es donde vemos este concepto de cultura, sobre todo aterrizado con nuestras manifestaciones artísticas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como ejercicios de vinculación con las personas con las que nos estamos relacionando comúnmente, que forman parte de nuestra comunidad, que forman parte de nuestra vinculación, y lo hacemos a través de elementos o manifestaciones estéticas, es decir, con estas cuestiones bellas, sensibles, con estas demostraciones que también forman parte de nuestra actividad. Y me parece que una de estas manifestaciones artísticas primordiales será el de la música. Entonces, por ahí quiero desarrollar esta exposición. Maestro Ismael, si me permite, voy a compartir pantalla Adelante. para poder participar con esta exposición, para que sea más sencillo irla desarrollando por esta vía. No sé si ya tengan oportunidad de ver mi pantalla. Ya se ve. Muchas gracias. Pues bueno, he titulado esta exposición como La música como herramienta intercultural, de las manifestaciones artísticas a las competencias comunicativas. Un poquito ahorita que estaba leyendo el maestro Ismael y me hizo el favor de leer un poco la semblanza de un servidor. Por ahí se hizo el comentario de que había hecho una publicación específica sobre estos temas, un texto que realicé por ahí del año 2019 en colaboración con otros docentes aquí de la FES Zacatlán, sobre todo del área de humanidades, en la que estuvimos trabajando a la comunicación frente a la cultura. Y la intención o el eje temático de ese trabajo se centró precisamente en identificar cada una de las bellas artes y cada una de estas expresiones, cómo se estaban tomando dentro del vínculo o el trabajo comunicativo para un objetivo, que era alcanzar la reconstrucción del tejido social. Bajo ese contexto, yo decidí hacer precisamente un recuento, un esbozo, como lo titulé en el texto, sobre la música y cómo la música puede convertirse precisamente en un ámbito de desarrollo de las expresiones culturales, de las expresiones artísticas, y a partir de ahí poder tener una situación de recomposición de los tejidos sociales. Ese fue un primer ejercicio que hice en esa época, y a partir de entonces hasta el día de hoy he estado trabajando y encontrando otro tipo de materiales, que es precisamente lo que quiero yo compartir con ustedes, para ir identificando estas líneas y tratar de aterrizar una propuesta ya de manera mucho más formal. Voy a entrar aquí en materia y lo voy a ver a partir de esta visión. Esta lógica. Primeramente, entender que la música y que las diferentes manifestaciones artísticas forman parte de una visión del mundo de las personas. Lo que en otros conceptos, en otras teorías podrían llamar como paradigma, es decir, este posicionamiento que tenemos nosotros como individuos frente al universo, frente a la realidad, frente a lo que nos rodea. El hecho de ser seres sociales y como seres sociales estar precisamente compartiendo un mismo espacio, un mismo tiempo, nos va situando en una circunstancia. Esta circunstancia nos va a definir como personas y va a definir también nuestra convivencia con los demás. Por ende, cuando tenemos esta definición y por ende también esta identificación como individuos que compartimos un mismo espacio, también esto se va a reflejar en lo que hacemos, en nuestra tarea diaria, en nuestras actividades y aquellas actividades que también tienen que ver con una situación de creación, con una situación artística, de manifestaciones, a final de cuentas, vamos a decirlo así, perceptivas, sensitivas también, en la cual nosotros hacemos este tipo de manifestaciones. Una de ellas es la música, este ejercicio que hacemos a través de la mezcla del sonido, con la mezcla precisamente de todo lo que es lo óptico frente a lo óptico, que sería la visión. Aquí más bien tenemos esta idea de los sonidos. Entonces es muy curioso cómo aquí podríamos empezar a combinar cómo el sonido, como los ruidos y, por qué no, también los silencios,
los utilizamos para dar una forma de expresar cómo es nuestro mundo. Entonces es curiosa esta lógica de audición frente a la visión. Es curioso, regularmente cuando pensamos en estos conceptos de paradigma, visión del mundo, posicionamiento, regularmente lo tenemos con la lógica visual, con la situación que tenemos en nuestros ojos y lo relacionamos con imágenes, lo relacionamos con colores también. Sin embargo, también este ejercicio lo podemos hacer con el mundo de la escucha y lo podemos hacer precisamente a través de cómo cada una de las culturas, es decir, pueblos, naciones, comunidades, hacen una representación de su mundo a través de sus manifestaciones. Es decir, a través de una identificación que tienen con lo que hay a su alrededor y a partir de ahí empiezan a jugar con los sonidos. Voy a ser más explícito. Eh, Pensemos directamente en las personas que viven en algún lugar. Imaginen ustedes el que ustedes quieran. Regularmente lo que van a hacer las personas es ubicarse espacialmente, es decir, voltear y ver en qué lugar se encuentran. Y eso los va a obligar también a tratar de darse cuenta qué es lo que existe en ese contexto. Ese contexto los va a llevar a tener la posibilidad de identificar objetos, de identificar cosas que están a su alrededor, pero esas cosas no solamente se ven, esas cosas también se escuchan, esas cosas provocan sonidos, emiten sonidos que son captados por el ser humano. Desde la antigüedad, el ser humano, de hecho, una de sus sentidos, de sus cinco sentidos que más desarrollado tenía, no nada más era el campo visual, sino era el auditivo, que lo obligaba precisamente a tener atención al mundo. Obviamente, bajo un principio de cuidado, de resguardo, pues teníamos esta lógica de la escucha para estar al pendiente de que no viniera un depredador o que no tuviéramos una situación de riesgo. Pero más allá de ello, el sonido también se convirtió también en una forma de saber que existe alrededor de nosotros sin la necesidad de la vista. Eso provocó que el ser humano tuviese esta lógica que decimos cotidianamente como afinar el oído, poner atención a lo que está alrededor de nosotros. Y entonces escuchamos animales, escuchamos el ambiente, escuchamos a la naturaleza, escuchamos el agua, el viento. Estamos escuchando constantemente esas cosas que están alrededor. Eso es lo primero. Pero aparte, como seres sociales, como seres comunitarios, estamos escuchando al otro. Es decir, estamos escuchando al compañero, a la compañera, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos. Estamos escuchándonos a nosotros mismos. Y eso, pues precisamente también posibilitó al ser humano hacer este ejercicio de comunicación, es decir, de establecer un vínculo con el otro a través de la sonoridad, a través de lo que expresan los demás y también ser consciente de que yo expreso cosas. A partir de este principio o esta idea de contexto del ser humano, me llevó a pensar que también cuando ya los seres humanos desarrollaron elementos artísticos, como puede ser la pintura, o más de manera posterior la escultura, la poesía y otro tipo de expresiones artísticas, una de ellas que tiene esta gran valoración será la música desde este contexto de cómo cada pueblo va a retomar los sonidos que lo rodean para también reflejarlos en su manifestación artística, es decir, en la construcción de su música, en esta forma de expresar lo que está a su alrededor. Entonces, lo que observa, lo que escucha, también lo va a reflejar en esta manifestación. Por eso, siempre vamos a tener una representación sonora, acústica, de eso que forma parte cada una de las culturas, cada uno de los pueblos. Ahorita les estoy poniendo aquí en pantalla esta imagen en la cual estamos observando pues una persona pues de origen hindú, vamos a hablar, pensando de esta parte asiática, con esta lógica pues de un instrumento que además está acompañado por una vestimenta específica, y que estamos inmediatamente determinando nosotros al ver esta imagen, inmediatamente a nuestra mente va a venir cómo se escucha
ese instrumento. Forma parte de su identidad, forma parte de los sonidos que están a su alrededor. Entonces las personas construyen su visión del mundo o su paradigma del mundo, sería lo mejor dicho, a partir precisamente de eso que forma parte de su realidad, vamos a llamarla de esa manera, del mundo que lo rodea. Es muy diferente a la persona que estamos viendo a la mitad de la pantalla, a la mitad de la imagen, que tendría que ver con otro instrumento que está construido con otra lógica, con otros materiales. Sí, los seres humanos construimos herramientas conforme a lo que hay a nuestro alrededor, de nuestro contexto, y por ende, la construcción también de los instrumentos musicales forman parte de lo que hay alrededor, distintos tipos de maderas, distintos tipos de piel, otros materiales como los metales o los plásticos, ya más, obviamente, más a la calidad, pero estamos pensando de todas estas materias primas que también forman parte del contexto de cada uno de los pueblos, y a partir de ahí la construcción, pues también de los instrumentos o de las herramientas que utilizamos para la expresión acústica. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen, las dos primeras personas que estamos viendo en nuestro lado izquierdo y a la mitad de la imagen, pues son instrumentos de cuerda. Y entonces estamos ya relacionando cómo este mundo, pues puede ser asiático o el mundo también occidental, basado, por ejemplo, mejor en instrumentos de cuerda, frente a esta persona que pudiese ser de origen de Medio Oriente o quizá hasta de África, y que está más bien basado en instrumentos percusivos, es decir, en cuestiones que tienen que ver con el golpe y no con una vibración como puede ser un instrumento de cuerda. Son elementos representativos de los pueblos o de las culturas, y a partir de ahí nosotros vamos haciendo estos ejercicios de identificación de cada una de las naciones a través de estos elementos que están utilizando. Entonces ya desde ahí estamos viendo una determinación. Esto también se va a sumar en no nada más en cómo construimos estos sonidos específicos. Puede ser una vibración, o puede ser un golpe, o puede ser un grito, o puede ser este tipo de situaciones diferenciadas. En un segundo lugar, también tendríamos elementos que nos van a llevar a cómo voy a utilizar esos sonidos. Les voy a determinar su velocidad o su ritmo. Voy a construir su melodía. Voy a construir su métrica, es decir, su duración. Es decir, voy a construir con esos elementos que yo tengo a mi mano, ya sea a través de lo que estoy generando o a partir de mis instrumentos, voy a construir mi manifestación artística, es decir, voy a construir mi expresión musical. Y esta expresión musical va a estar determinada entonces por estos elementos que poco a poco nos van a llevar a una diferenciación entre los diferentes pueblos y naciones. Y estas diferenciaciones pues se van a tomar obviamente como algo propio, como algo único que me diferencia de los demás, al grado de que hasta tenemos situaciones distintas de las afinaciones, es decir, de esta organización del sonido que tenemos nosotros pues establecidos naturalmente por nuestra estructura como seres humanos. Pero resulta que a veces estas afinaciones son distintas entre los distintos pueblos. Voy a poner un ejemplo. Regularmente nosotros estamos acostumbrados a tener una organización del sonido y sobre todo en el ambiente musical con las afinaciones clásicas de las 7 notas: do, re, mi, fa, sol, la, y repetimos el do. Y a partir de ahí hacemos este ejercicio de sonidos y organizamos. De hecho, nuestros oídos están acostumbrados a escuchar la música bajo esta lógica de esta afinación. Pero sorpresa, eso forma parte también de un ámbito cultural. Aunque nuestros oídos tengan las mismas condiciones biológicas como seres humanos, independientemente de ello, nosotros organizamos los sonidos de manera distinta entre las distintas naciones y entre las distintas culturas. Y entonces estamos nosotros acostumbrados como occidentales a tener este sonido de do, re, mi, fa, sol, así. Sin embargo, si nosotros nos acercamos precisamente a la cultura hindú, o nos acercamos a la cultura del sudeste, perdón, asiático, pensemos en Indonesia, pensemos en Sumatra, pensemos quizá un poquito más hacia Oceanía, Nueva Zelanda, un poquito Australia.
son naciones que tienen otras afinaciones distintas a las que tienen los hindúes y que tenemos nosotros. Por poner esta idea, de esta escala que nosotros conocemos del do hasta la nota de si, son 7 notas. Por ejemplo, el pueblo hindú tiene organizado su sonido en 22. O tenemos una organización microtonal, que es la que tiene la organización sonora en los pueblos del sudeste, perdón, asiático. Pues ellos tienen a lo mejor una organización melódica a lo mejor de 18 notas. Son sonidos distintos, y aquí es donde viene a prueba nuestra capacidad. ¿Podré yo escuchar esos sonidos? Mis oídos están acostumbrados a escuchar 7 notas. ¿Cómo se escucharán 22? Yo podré identificar alguna de esas notas que no están, o dónde están esas notas. Y eso va haciendo precisamente una valoración propia de decir, así suena. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, por ejemplo, la cítara, que es este instrumento que estamos viendo aquí de la música hindú, de la imagen que estoy poniendo de su lado izquierdo. Ese sonido muy prístino, muy metálico, a veces hasta chillante, en donde suenan las cosas y como que pareciera que se pierden, con una lógica etérea quizá. Este tipo de elementos se están creando precisamente porque nuestro oído de occidentales trata de adaptarse a lo que está escuchando y no estamos acostumbrados a oír. Algunas personas les puede resultar molesto, les puede resultar confuso, por lo menos. Y quizá algunos oídos más entrenados que se estén acostumbrando a escuchar este tipo de música, que le estén escuchando constantemente, puedan empezar a identificar estas diferencias sonoras. Algunas personas, a lo mejor que ya estén entrenadas un poquito más con la música, lo mínimo que van a decir es, "Ay, ese instrumento está desafinado, se oye feo, está mal acomodado". Sí, está mal acomodado porque no estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de sonoridad. Pues fíjense cómo podemos tener diferencias en todos sentidos, en nuestros instrumentos, en cómo construimos nuestra música, qué ritmo le ponemos, qué velocidad, cuánto dura y, ¿por qué no? También qué letra le ponemos. Esto que le conocemos en música como lírica. ¿Qué música, qué letra o qué mensaje le voy a acomodar a la música y cómo se la voy a acomodar? ¿Con qué ritmo? ¿Con qué melodía? Esto también forma parte de cada una de las culturas. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado. Regularmente pensamos que cada género musical está asociado directamente con un pueblo, con una nación, con una comunidad, quizás hasta con un continente en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces hacemos esta separación y creemos que surgieron de manera espontánea o de manera relacional a través del contexto, como les acabo de explicar, por cada una de las culturas frente a lo que viven. Sin embargo, necesitamos entender algo fundamental, que es una de las características del ser humano, es la movilidad. Esta posibilidad de el transporte, de cómo el ser humano no sabe quedarse quieto. Estamos en constante movimiento y por ende nos estamos relacionando entre otros. Aquí está el primer elemento intercultural, es decir, un encuentro y, ¿por qué no?, desencuentro con otras naciones, con otras culturas, con otras formas de ver y escuchar al mundo. Esto nos va a llevar a que los distintos géneros musicales no solamente son de origen de un solo espacio, sino que en muchas ocasiones son herencias de mestizaje, de mezclas, de encuentros y desencuentros entre las naciones. De aquí me voy a agarrar para hacer la explicación de este tema a partir de esto que estamos viendo en pantalla con este señor que estamos viendo aquí en la imagen, que es Zevan Todorov, un pensador búlgaro que pues, por situaciones también de problemas en su nación, de donde él era originario, de Bulgaria, tuvo que emigrar. Y el hecho de emigrar lo llevó a identificar este tipo de situaciones, y él va a decir que nosotros como ciudadanos del mundo o como personas que estamos en constante migración, estamos en una situación de cruce o de mezcla o de mestizaje. No somos totalmente puros de manera cultural.
¿Por qué? Porque poco a poco vamos creando distintas identidades, no una sola. Tenemos distintas identidades a lo que este autor llamará identidades colectivas. Estos cruces me llevarán a que a lo mejor yo me siento de una nación, pero si yo me muevo o recibo personas de otro lugar, voy a empezar a tener mezclas y ya no van a ser exactas. Pensemos en México. Y lo voy a usar este ejemplo no porque seamos de mexicanos, o la mayoría de esta sesión seamos mexicanos, sino porque Esteban Todorov retoma el caso México, precisamente para hablar de esto, de las identidades colectivas. Y lo hace pensando en, bueno, ¿qué es México? México no es un país que nació desde el origen con este concepto de lo mexicano, sino que deriva precisamente de un proceso de mestizaje y de mezcla, y una mezcla dolorosa, como fue la conquista. Esta mezcla de los pueblos indígenas o de los pueblos autóctonos originales que había en esta delimitación territorial llamada México, se mezcló precisamente a través de esta invasión, de este ejercicio de conquista y después de la colonia aplicada por España. Y en este cruce no solamente tiene un cambio o una imposición del mundo religioso, económico y político, o hasta de las organizaciones sociales, sino también de las manifestaciones artísticas. Y entonces empezamos a escuchar cosas distintas, a representar el mundo de manera distinta. Y entonces obviamente los sonidos que tenemos, los géneros musicales, pues no son propios o no nada más del espacio, sino que se hacen y se derivan de este encuentro y desencuentro. Pensemos, por ejemplo, en los corridos mexicanos. El corrido como tal, que tiene una estructura musical muy específica, un ritmo específico, una métrica específica, a veces hasta temáticas muy claras, muy definidas, pues no nació directamente de decir, bueno, pues el corrido es de México y punto, y se acabó. Y siempre ha sido así. No, viene de otro origen, y este origen puede ser el romance español, los romanceros españoles de finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX, que se mezclan precisamente con esta tradición de idas y venidas de personas y procesos migratorios y la relación entre México y España, hasta que se crea un nuevo género musical. Son situaciones que, bueno, pues al final de cuentas se van desarrollando. Pensemos, no sé, en otros géneros musicales que ustedes quieran, no necesariamente es que se haya generado solamente en un mismo espacio. Pensemos, no sé, se me ocurre el jazz, se me ocurre la música del blues, que pensamos en Norteamérica, además en una zona muy específica de Norteamérica, en la zona de la delta del río Mississippi, pensamos en Nueva Orleans, pensamos en Memphis, pensamos en esta zona de Estados Unidos, y pues si lo revisamos, pues vamos a ver que hay un mestizaje también. Esta migración y esta situación de la esclavitud que hubo en esta zona de Estados Unidos se mezcló con otro tipo de tradiciones hasta generar y llevando distintos géneros musicales y van mezclando estas cosas, pensando esto que decía, pues de los instrumentos de cuerda o de vibración mezclándose con las percusiones africanas, pues de ahí ya podríamos empezar a encontrar las derivaciones de este tipo de música que les estoy comentando. Vamos entonces a tratar de establecer algunos elementos que me parecen importantes para que nos puedan ayudar a entender la interculturalidad desde la música. Una sería este ejercicio. Primeramente, la identificación de los usos musicales que pueden ser coincidentes. Vamos con calma. Uno, nosotros como seres humanos tenemos este uso de las manifestaciones artísticas de la música con ciertos objetivos o con ciertas intencionalidades. Vamos a decirlo así, no nada más cantamos por cantar, sino lo hacemos precisamente para expresar algo o alcanzar una finalidad. Un ejemplo muy sencillo es el que están viendo aquí en pantalla, que es los arrullos, los cantos de cuna, las famosas lullabies. Estos ejercicios que hacemos los seres humanos y sobre todo las mamás, veo varias mujeres aquí participando en la sesión, entonces no me dejarán mentir las que sean mamás, que hacemos esto. También los papás también lo hacemos, me incluyo, de cantarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, para generar un ejercicio de confianza, un ejercicio de tranquilidad, de calma,
ante el llanto, ante el hambre, ante la enfermedad, ante el sueño, estos elementos que se van sumando y entonces le cantamos a los niños, les cantamos a los bebés. Hacemos este ejercicio y en muchas ocasiones no es una cuestión lírica, no es una cuestión de una letra y pensar en la letra y a ver qué dice la letra para cantar al niño, sino lo que hacemos es tararear, hacer una pequeña melodía. Y esta melodía que puede ser tranquila, repetitiva, que vaya teniendo estos momentos de tranquilidad, lo hacemos y no nada más lo hacemos nosotros aquí en México. Todos los pueblos del mundo realizan esta actividad. Entonces, imagínense, forma parte de un ejercicio intercultural. ¿En qué sentido? En identificar que nosotros usamos la música igual que lo puede hacer otro pueblo. Puede ser una música totalmente distinta, un canto totalmente distinto, pero aún así usamos la música para lo mismo. Recuerdo el caso y lo pongo aquí nada más como ejemplo. Mi esposa encontró unos cantos de arrullos de pueblos norteamericanos, pueblos indígenas, autóctonos norteamericanos, y se los poníamos a nuestros hijos cuando estaban bebés y tenían el mismo efecto, tenían el mismo logro. De hecho, yo creo que ellos se acostumbraron y más bien ya más grandecitos querían escuchar ese tipo de música con las cuales habían crecido y se habían desarrollado frente a lo que podemos escuchar en nuestro país, porque ellos estaban acostumbrados a este tipo de cantos que había de otra nación, pero el efecto era exactamente el mismo, el objetivo era el mismo. Otro ejemplo puede ser el baile. Usamos la música también con una lógica de convivencia con el otro y entonces de ahí desarrollamos y pasamos de la música hacia el baile, también como otra expresión artística o de las bellas artes como puede ser la danza, el movimiento del cuerpo y cómo el cuerpo se mueve al ritmo de la música. Es el mismo uso que tenemos en los diferentes pueblos. Que bailemos a distinto ritmo, esa es otra situación. Que sepamos bailar o no, es otra situación, pero sí lo hacemos y nos estamos moviendo y sentimos este disfrute y tenemos esta lógica de también observar al otro y ver cómo lo está haciendo. Entonces, forma parte también de esta coincidencia. Se me ocurre una tercera. Eh, Pensemos en los ámbitos religiosos, en la liturgia como tal, es decir, en cómo se lleva a cabo el ejercicio de convivencia de los pueblos y de las comunidades a través de la religión y de las creencias. Regularmente también están asociadas con la música. Se utiliza la música, se utiliza la sonoridad para acompañar estos ejercicios eclesiásticos. Y esto puede ser de cualquier religión. Pensemos no sé, pensemos en el uso de las percusiones y de la música, las tradiciones de los pueblos antiguos, pensemos en los pueblos de mesoamericanos, el uso de los caracoles marinos, los tambores, el teponaztli, pensemos aquí en México, las quenas, este tipo de instrumentos en la música andina, que tiene que ver con esta situación también espiritual. Pensemos también en las percusiones, el uso de pieles y madera colocados en conjunto de los pueblos norteamericanos, pero pues no nada más nosotros, también los pueblos orientales se han acercado a otro tipo de instrumentos hechos con madera, con piel, hasta con piedras, restos de animales como son huesos, lo que decía de las caracolas, son cosas que estamos utilizando y que acompañamos el rito religioso. Entonces también es otro uso coincidente, distintos entre ellos, pero tienen el mismo uso. Segundo ejercicio, segunda idea, la interculturalidad de la música la podemos hacer a través del conocimiento de la otredad frente a lo propio. Es decir, ¿quién soy yo? Yo me identifico como país o como nación o como comunidad a través de lo que me es propio, mi propia música. Y eso me hace sentirme propio, se me hace sentir identidad, me hace sentir un ejercicio de propiedad. Y entonces a partir de aquí construimos la identidad acústica. Yo creo que esta imagen no necesita más explicación para los que somos mexicanos, porque inmediatamente estamos ya en nuestra mente, inmediatamente ya estamos identificando el sonido de esos instrumentos. Es más, les puedo apostar que más de uno de los que están ahorita conectados
ya están pensando en una canción originaria de mariachi. No sé, estamos pensando en el son de la negra, estaríamos ya pensando en algún otro tipo de pieza muy común de este género musical, porque inmediatamente sentimos esto. Las personas que han salido del país, que han tenido la oportunidad de hacerlo o obligados a hacerlo, seguramente han escuchado música de mariachi, escuchan esta música y inmediatamente dicen México. Es una situación de identidad y te hace precisamente este ejercicio de sentirte propio frente a lo que no es propio, frente a lo que no es tuyo. Tercera situación, identificación de los sonidos coincidentes con los demás. Es decir, también nosotros tenemos una lógica de ver que nuestros sonidos pueden parecerse a los sonidos de los otros, que a lo mejor hay un pasado en el cual es coincidente y que podemos tener una misma lógica. Esto es lo que se conoce dentro de la filosofía como fusión de horizontes, hecha por este autor que vemos en pantalla, que es Josh Gadamer, en el cual estamos pensando que tenemos la posibilidad de el encuentro, es decir, de encontrar nuestras coincidencias y cómo pueden llegar cosas similares a fusionarse, a entenderse y, ¿por qué no?, a crear nuevas cosas. No sé, un ejemplo muy claro aquí en México podría ser lo que ocurrió con la cumbia colombiana o con estos sonidos que había, que venían del sur del continente, sobre todo de la zona de Colombia, y cómo esta música empezó a permear, por ejemplo, muy fuerte en la zona de Monterrey, Nuevo León, y cómo se fue construyendo un movimiento sonoro hasta que generó una nueva identidad. Y que nosotros podemos encontrar coincidencias, ¿no? El uso del acordeón, el uso de ciertos ritmos, de ciertas velocidades, y eso está haciendo precisamente un ejercicio de encuentro entre dos culturas que son totalmente distintas. Pensemos, por ejemplo, en la forma de ver el mundo, del mundo africano, del mundo de los esclavos. Pensemos siglo XIX, principios del siglo XX, gente que estaba en una situación de esclavitud en Estados Unidos y se mezcla y se encuentra con los mexicanos que empezamos a migrar a Estados Unidos en el periodo, no sé, Primera, Segunda Guerra Mundial, y coincidimos con estas personas. Nuestros sonidos, nuestra música se empieza a mezclar con la de ellos. Y esto pudo llevar a la construcción de diferentes géneros musicales, como puede ser el blues. La música de blues tiene un origen negro, que yo creo que es el más reconocido, por la situación de los cánticos, por la situación de las plantaciones en esta zona del delta del Mississippi, y pensar en estas lógicas. Pero también está un elemento mexicano que luego no es muy común conocerlo, y esto es la influencia de los instrumentos mexicanos. Mexicanos que se fueron a trabajar a aquel lado, se llevaron sus instrumentos, se llevaron sus guitarras, sus instrumentos de cuerda, y estos instrumentos de cuerda tenían una sonoridad totalmente distinta a lo que hay en esa zona de Estados Unidos. Sonidos graves, sobre todo tonalidades graves. Pensemos en este instrumento que es el bajo sexto, que hasta la fecha se sigue utilizando en la música norteña. Pensemos en las guitarras de 12 cuerdas, que bueno, otra vez están resurgiendo ahora con esta nueva esta música que ahora se le llama como música regional en México. Y este tipo de sonidos se sumaron con las sonoridades percusivas africanas hasta mezclar lo que ahora conocemos el blues, que son cosas totalmente distintas, pero podemos ir identificando estos elementitos, estos pequeños puntos en donde encontramos una coincidencia. Entonces, hay interculturalidad, hay una mezcla, hay una coincidencia entre las cosas. Una cuarta situación, pero no que puede generarse hacia el ámbito contrario. Y esto es que una vez que tenemos una identificación de coincidencias, de lindas coincidencias que pueden generar nuevas cosas, que generan cosas productivas, creativas, también tenemos el lado negativo. Y este lado negativo tiene que ver con la situación de la creación de estereotipos, de prejuicios, en donde estos encuentros, en lugar de ser encuentros virtuosos, se realizan encuentros de separación, de rompimiento. Y bueno, pues un caso muy importante que nos ocurrió en los últimos años aquí en México fue de cómo esta serie de músicos, sobre todo músicos de las bandas
sinaloenses, sobre todo en las playas de Culiacán, de Mazatlán, que pues van tocando sus instrumentos en la playa, empezaron a enfrentarse a los turistas y sobre todo turistas norteamericanos o turistas europeos, en los cuales se generó un cliché, o más que un cliché, más bien un prejuicio, una situación negativa, una situación de deplorable, de decir, pues estoy en la playa, es mi espacio y yo quiero escuchar mis cosas, quiero escuchar mi música, quiero poner mi bocina y escuchar lo que yo escucho, pero yo lo que escucho allá en mi país, no lo que hay aquí. Y entonces empezamos a tener una situación de choque. Esta situación que en muchas ocasiones también puede derivar en una situación de prejuicios económicos, de personas que escuchan ciertos géneros musicales y son los que tienen una cierta clase social, socioeconómica. Entonces mejor yo no escucho eso frente a lo que yo quiero escuchar, que representa mi posición. Situaciones también de qué es lo que pueden escuchar de manera racial. Quien escucha la música de las personas de origen blanca o frente a las personas afrodescendientes. No sé, son situaciones en las cuales empezamos a tener choque. ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar la lógica de erradicar estos estereotipos una vez identificados para tratar de romperlos, para tratar de eliminarlos y no caer en ese problema. A partir de aquí, yo quisiera dejarles, para ir empezando a cerrar esta exposición, les quisiera dejar algunas ideas con las cuales ustedes pudieran mm, utilizar este ejercicio o este entendimiento de la música como un ejercicio intercultural, como este ejercicio de esta manifestación artística de propiedad y de identidad, ¿cómo se puede convertir también en una situación comunicativa? Es decir, cómo podemos establecer situaciones de diálogo, situaciones de entendimiento, situaciones creativas con el otro, con la otredad, con otra cultura, con otra nación, con otro pueblo, a partir de la música como un ejercicio o una habilidad comunicativa, es decir, como una estrategia, como una herramienta para encontrarme con el otro. Una podría ser esta que les coloco aquí, que sería la escucha atenta. Es decir, tener la posibilidad de poner atención, de dejar a un lado lo demás, así que crear una barrera auditiva como si fuese una burbuja y escuchar al otro. A ver, ¿qué me vas a decir? ¿Qué vas a tocar? ¿Cómo es tu música? A ver, muéstrame. Y te voy a poner atención. ¿Cómo se escucha? ¿Qué diferente es? A ver, esos sonidos que no alcanzo a detectar. ¿Cuáles son? Yo nunca los había escuchado. A ver, déjame poner atención, déjame sentirlos, déjame vibrarlos, porque muchas veces también tiene que ver con el volumen, ¿no? Hay música que puede tocarse o regularmente se puede tocar de manera baja, de manera con un bajo volumen, y hay otros instrumentos u otros géneros musicales que requieren el volumen también, porque tiene que ver también de cómo se siente en el cuerpo. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar, no sé, un órgano, un teclado de estos antiguos en una iglesia, en una catedral, que cuando colocan un tono grave, retumba todo, ¿no? Y cómo te vibra en el cuerpo, como puede sentirse con un bajo eléctrico en un concierto de rock o en un concierto, por ejemplo, de cumbia, de salsa, en donde también los tonos graves tienen esta sensación, ¿no? De sentirlo. Bueno, esto es parte de la escucha, de brindarle al otro la oportunidad de escucharlo, de decir, ¿qué nos puedes decir? Esto me permite llegar a este concepto del estado de abierto. Es decir, es un concepto filosófico, no voy a ahondar mucho en ello, solamente retomo la propuesta de este señor que están viendo en pantalla, Martin Heidegger, un pensador alemán, en el cual nos habla de este concepto que es la disposición a ser interpelado. Es decir, a ver, me voy a abrir, me voy a quitar mis prejuicios, me voy a quitar mis clichés. A ver, ¿qué tienes que decir? Ofréceme tu música. No es como la lógica de los extranjeros que ocurrió en las playas sinaloenses, que era un cierre, era una intolerancia. Al contrario, es una situación de apertura a decir, bueno, le voy a bajar a mi bocina y te voy a escuchar. ¿Cómo es la música de aquí? O si nosotros viajamos a otro país, a otra nación,
me quito mis audífonos, y pongo atención a qué están haciendo, cómo tocan, qué nos dicen, cómo bailan, cómo se mueven, cómo es su música. Y entonces a partir de ahí nosotros tenemos esta posibilidad de permitir que el otro se deje escuchar. Esto yo creo que es un elemento que puede servirnos como una habilidad intercultural que tiene que ver con un ejercicio comunicativo porque el hecho de permitir me va a generar la posibilidad de que también me dejen hablar, que me dejen cantar, que me dejen mostrarles mi música, de hacer este ejercicio de encuentros a partir de esta posibilidad de una tolerancia, pero una tolerancia desde el punto de vista del respeto, de la posibilidad de dejarse escuchar. Otra también es que por medio de la música y escuchar música que no es propia, me permite también tener un ejercicio de comprensión, es decir, ponerme en los zapatos del otro. ¿Por qué su música es así? ¿Por qué bailan de esa manera? ¿Por qué utilizan esos instrumentos que son distintos a los míos? No nada más es dejar ese estado de abierto, dejarse escuchar, sino realmente tratar de ponerse en los zapatos, o en este caso ponerse en los oídos del otro y decir, ¿qué están escuchando? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿Cuál es su visión del mundo? ¿Cuál es su paradigma? No nada más es el mío. Suspendo un poquito el mío y me pongo en el del otro. Quiero entenderlo. ¿Por qué usan esos instrumentos? ¿Por qué cantan de esa manera? ¿Por qué su métrica es muy distinta a la mía? ¿Por qué pudiese sonar a lo mejor distinto a lo que yo estoy acostumbrado? Pensemos, no sé, si han tenido la oportunidad de escuchar la música flamenca del sur del español, que tiene esta mezcla entre música árabe y la música tradicional de los pueblos europeos, en donde a veces pareciera que la música se escucha como si fuese un lamento, como algo doloroso. Y entonces ahí yo ya estoy cayendo en un prejuicio, ¿no? Ahí cantan raro, ¿no? Cantan feo, se escucha como una cuestión dolorosa, no tienen una melodía o una afinación que a mí me agrade, ¿no? Entonces haces el rechazo. No, antes de eso, primeramente me quito mis barreras, hago esta apertura, me pongo a escuchar, hago una escucha atenta y después de que están ellos interpretando, digo, "Ay, ¿por qué lo hacen de esa manera? ¿Qué tratan de representar con ello? ¿Cuál es su visión del mundo? ¿En serio les duele o no les duele? ¿Es un canto, es un lamento o no lo es? Eso me permite el conocimiento del otro, y esa es una habilidad intercultural, es decir, una apertura, una situación de conexión con el otro. Y pues yo creo que una de las habilidades comunicativas más comunes tiene que ver con el aprendizaje de lenguas. Los que hayan estudiado una lengua distinta a la propia, o para aquellos que probablemente estén en esta sesión, sean profesores de idiomas o que se están formando como profesores de idiomas, sabrán muy bien que utilizamos a la música como una estrategia, como un elemento didáctico, precisamente para poder trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Y lo hacemos precisamente porque la música no solamente nos sirve para tener este acercamiento a una lengua meta, es decir, a la que queremos aprender, a través de lo que está diciendo la lírica, porque no nada más tiene que ver con el conocimiento de los significados, tiene que ver con las métricas, es decir, cómo se organizan las palabras, cómo fonéticamente, o sea, por el audio, cómo se riman unas palabras con otras, cuál es el sentido, cuál es el ritmo que tienen, la forma de la expresividad que tienen ellas. Ese tipo de elementos lo hacemos a través de la música. Y que además la música tiene otro elemento además distintivo. La música tiene elementos que se repiten, tienen estructuras. Pensemos una estrofa, coro, estrofa, estrofa, coro. El hecho de tener la repetición del coro, que es la misma frase que se repite y que pues tiene una línea que te llama la atención, que te engancha, eso se te va a quedar en la cabeza y no lo estás tarareando, vamos a decirlo así. Tienes la melodía en ti. Eso también te lleva a un acercamiento a eso que te es ajeno. Y entonces te vas quedando con esta lógica de cómo se pronuncian las cosas, cómo su fonética, su expresividad,
cómo son sus ritmos y cuáles son las palabras que en muchas ocasiones puedan ser las de mayor uso, porque también tiene que ver con una lógica también sociolingüística, ¿no? Las expresividades, las formas de decir cosas a través de frases que no son comunes o que no se pueden traducir textualmente de un idioma a otro. Todos este tipo de elementos forman parte también de este ejercicio de una habilidad, de poner atención y a partir de ahí estoy escuchando cómo se dicen las cosas, pero no solamente en el cómo entre lo formal, ¿no? En una situación lírica. Yo me estoy refiriendo a una cuestión sonora, cuestión de pronunciación, cuestión de la sonoridad, esto de cómo se pronuncian las cosas, perdón, cómo se pronuncian las cosas, que es muy distinto a cómo es mi propio idioma. Pensemos en el alemán, pensemos ahora en la cultura coreana y ahora que se ha puesto mucho de moda el K-pop y este tipo de cosas, en el cual pues ellos tienen una forma de decir las cosas. Más allá de aprendernos su idioma, más allá de aprendernos las palabras, lo que significan las palabras es cómo suenan. Y eso también forma parte de nuestro acercamiento con el otro. ¿Cuáles son los retos? Con esto termino esta pequeña ponencia. Obviamente esto da para muchas cosas. A mí me encantaría pues, poner ejemplos sonoros. A veces este tipo de ejercicios por videoconferencia no lo dificultan, pero no dudo de que ustedes, donde se encuentren, de varias de las cosas que les he puesto como ejemplos, los han imaginado y yo creo que su propia imaginación los ha llevado hasta recordar cosas sonoras porque nuestra mente tiene esa capacidad de recuperación de los sonidos que inmediatamente vienen a nuestra mente. Pero bueno, quisiera yo cerrar esta exposición con esto. ¿Cuáles son los retos que tiene la música como para que se pueda convertir en una competencia intercultural? Y aquí hago una pequeña aclaración. Yo al principio y ahorita que desarrollé estos puntos hablé de habilidades. Las habilidades son estas estrategias, estas herramientas que nosotros utilizamos para acercarnos al otro, para hablar con el otro, ese otro que puede ser distinto a mí. Y hemos hablado de esta idea de competencia intercultural. Ok, pero hablé de habilidades y yo les prometí en esta exposición hablar de competencias. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Competencia es cuando esta habilidad, esta estrategia, como se dice en otros términos más populares aquí en México, esta jiribilla, esta trampita que yo estoy utilizando, ya está interiorizada en mí. Forma parte ya de mi forma de ser. Es una situación que yo de manera ya natural aplico y realizo en la vida diaria. Se convierte entonces en una competencia. ¿Ok? Las habilidades solamente se quedan con una herramienta que yo puedo sacar en ciertos momentos, en una estrategia. Pero cuando ello ya forma parte de mí, ya forma parte de mi conocimiento, ya forma parte de mi ejercicio comunicativo, se convierte ya en una competencia. ¿Cómo podemos hacer que estas habilidades que yo les acabo de platicar se conviertan en competencias? No tendríamos que tener conciencia, pues, de estos ejercicios que tenemos que repetir constantemente, que tenemos que llevar a cabo constantemente, empezar a hacer estos ejercicios de conciencia de quiénes somos, quiénes son los otros, ser abiertos, tener esta situación de romper con los prejuicios y romper con la intolerancia, romper con esta idea de sentirnos únicos, de sentirnos especiales y dejar que el otro hable, que el otro cante, que el otro suene. Dejemos que el otro suene. Y entonces de esa manera rompemos con este ejercicio de la intolerancia, con esta falta de respeto. Segundo, el desconocimiento. Que hay este error ahí en la pantalla, debería decir el desconocimiento. Nosotros tenemos que si queremos conocer al otro, tenemos también que acercarnos, no solamente desde una situación de apertura, sino también desde una situación de duda, de incertidumbre, de deseo de conocer al otro y de acercarse con él. Y decir, a ver, ¿cómo es su música? ¿Cómo son sus sonidos? ¿Cuáles son los géneros musicales que se escuchan? Si yo voy a viajar, si tengo que emigrar, o simplemente por puro gusto, decir, ay, ¿a qué suena la música en Japón? ¿O qué tocarán en Java?
o cómo se escucha la música en Madagascar. ¿Tienen una música, tienen un género musical? ¿Cuáles son sus instrumentos? ¿Cómo suenan? ¿Por qué usan esos instrumentos y no otros? Este tipo de situaciones de deseo es lo que tendríamos que hacer nosotros para poder lograr que estas estrategias se conviertan en una competencia, en una situación que esté interiorizado en nosotros. Entonces, es el deseo de conocer, es estas ganas de saber qué más hay y de estar cultivando constantemente este conocimiento, ¿vale? Obviamente eso me va a ayudar a romper con los clichés, a romper con el prejuicio, con el estereotipo y a tratar de encasillar. Ah, es que en Egipto siempre tocan eso. Así suena la música egipcia y así me quedo, ¿no? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo esa idea? Ah, por las películas, ah, por estas cosas. Alguien me dijo, ah, recibí a una persona de Egipto y escuchaba esta música. Y entonces construyo un prejuicio. Es decir, no, rompo con esta idea y mejor busco más. ¿Qué más hay? ¿Solamente eso? ¿Así son todos? ¿Todos escuchan lo mismo? ¿Es el único género? A lo mejor hay otras cosas que pueden ser más cercanas hasta mis propios gustos o que se parezca a lo que yo escucho. Y finalmente, la digitalidad. Eh, es un arma de doble filo, como decimos aquí en México, el verso popular. La digitalidad, el desarrollo de las tecnologías nos está permitiendo conocer mucha música. Puede ayudarnos precisamente a romper el desconocimiento y decir, voy a escuchar más. A ver, venga, venga, yo quiero saber qué hay. Y tecleo, googleo, entro Spotify, entro estos servicios de streaming y demás, y escucho música. Y entonces de esa manera voy a tener más conocimiento, pero en muchas ocasiones se puede convertir más bien en desconocimiento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esta música queda solamente como un sonido, pero sin su contexto. No sabemos quién la tocó. Oímos un cachito. Los reels, las historias nos están llevando a escuchar cachitos de música. Quizá a lo mejor identificamos el idioma o asociamos el ritmo musical o el género con alguna nación, con algún país, con otra cultura, y a partir de ahí creemos cosas. Sin embargo, eso nos puede llevar a errores, a falsas creencias, y entonces pues realmente no estamos haciendo un ejercicio de interculturalidad. Al contrario, estamos rompiendo esa conexión con el otro. Eh, muchas ocasiones este mundo digital rompe con esa posibilidad, bajo la facilidad, bajo la velocidad y, ¿por qué no?, bajo la saturación que tenemos también auditiva, no nada más visual. Esta saturación de sonidos, pues, búsquenlo ustedes en su celular, ¿no? Agarren cualquier red social y estamos escuchando constantemente imágenes asociadas con sonidos que acompañan al meme, que acompañan a la foto, que acompañan a la historia, que acompañan al video. Pero resulta que esa música a veces ni siquiera el que lo creó es una música que seleccionó. En muchas ocasiones la propia máquina te propone la música y le das que sí, vámonos, ¿no? Y ni siquiera la conocemos, ¿no? A lo mejor tener este cuidado de decir, ¿por qué está esa canción? ¿Por qué a esa persona se le ocurrió poner esa canción en su video? En su foto de gatito, en el meme de gatitos, ¿no? O en la fotografía con su familia, en la playa. ¿Por qué puso esa canción y no otra? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y porque esa canción que a lo mejor no es de su nación, no es de su idioma, no es de su propia cultura, porque está escogiendo música de otro idioma, de otra cultura. Y empezamos a establecer ahí vínculos y posibilidades de relación. Entonces, bueno, son retos, son recomendaciones, por eso no quería quedarme yo en esta plática con un ámbito tan teórico, sino más bien pasar como estas posibilidades, son estrategias que me gustaría que ustedes pudieran empezar a trabajar y, ¿por qué no? En algún día quizás se pueda esto convertir en una competencia que les permita tener una situación de vinculación, de comunicación con otros pueblos, con otras naciones, con otras personas. ¿Y por qué no? Pues esto también brinda la posibilidad de tener una mejor convivencia, no solamente con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con la gente que formamos parte de un ejercicio comunitario, sino con los demás, con aquel que sentimos ajeno y, ¿por qué no?, en algún momento romper con esta barrera. Y una herramienta, una posibilidad puede ser la música. Con esto yo cerraría esta sesión. Les agradezco muchísimo
y no sé, le dejo los micrófonos aquí al maestro Ismael.